Ok, bueno, bienvenidos a esta última semana del módulo 3, Fundamentos de Industria Médica. Adelantándoles que la clase de hoy es un poquito más cortita de lo normal, ya que básicamente es una pincelada de algunos aspectos relevantes y también se hace un pequeño repaso de algunos elementos que ya hemos abordado en clases anteriores. Como siempre, invitarlos a que puedan participar con sus preguntas o comentarios. Para el día de hoy también va a haber un video adicional que ustedes van a tener que ver finalizada la clase en vivo y de esa manera pues sea posible reforzar un poquito pues algunos aspectos que hemos cubierto en este módulo. La semana pasada desarrollamos los temas y conceptos de bioseguridad, barreras de protección, asepsia y lo que eran los cuartos controlados y limpios. De hecho, hubieron un par de videos que ustedes pues espero hayan podido aprovechar al respecto. Para hoy vamos a hablar un poquito de legislación costarricense, obligaciones del trabajador y del patrono y retomamos lo que son los equipos de protección personal. Empezamos a recordar lo que era el concepto de salud ocupacional, porque es algo que ya hemos visto. Recordemos que este es el conjunto de actividades que tienen como objetivo fomentar y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, promoviendo la adaptación del trabajo a la persona y de la persona a su trabajo. O sea, son todos esos esfuerzos que hace el Departamento de Salud Ocupacional, que generalmente las empresas tienen su propio departamento, en función de garantizar que los ambientes sean seguros, que los trabajadores cumplan con directrices, que tengan claras cuáles son sus obligaciones, todo en función de garantizar esa integridad, ¿verdad? Física, mental y social. Los principales peligros laborales que afrontamos, ¿verdad? En las diferentes labores que hacemos pueden organizarse o clasificarse en estos 6 grandes grupos. Pueden darse peligros de seguridad y esto hace pues referencia a lo que son los derrames de sustancias, lo que es tal vez hacer algún tipo de labor en alturas significativas, el manejo de maquinaria, la manipulación de la electricidad y también el estar generando algún tipo de actividad en espacios confinados. Esos son peligros de seguridad. Luego tenemos los peligros físicos que pues se refieren a exposiciones a radiación, a rayos UV, temperaturas extremas o ruidos fuertes. Los peligros de ergonomía se refieren a el levantamiento, de carga, puestos de trabajo específicos que ya su naturaleza representa un riesgo ergonómico, el mal manejo de la postura. Yo pues siempre hago hincapié para mis estudiantes, por lo menos en las aulas, estoy bastante comprometida con estarles diciendo constantemente, siéntense bien, tengan una correcta postura, porque resulta que en los primeros años, ¿verdad?, de tener una mala postura puede hacer que no haya mayor complicación, pero al mediano plazo siempre va a haber una factura que el cuerpo va a presentar y son dolores, malestar en columna, en espalda, en cintura, en piernas, ¿verdad? Y todo esto es consecuencia de haber descuidado o de no haberle puesto, digamos importancia a lo que es mantener una buena postura. Y el RSI, que es el índice de fuerza relativa. Obviamente este último es un indicador técnico que permite analizar, por ejemplo, lo que es la fuerza que, que generan los cuerpos. Es importante entonces que en temas de ergonomía, ¿verdad?, estemos claros de que hay grandes peligros. También están los peligros organizacionales que se refieren a lo que es el estrés, el acoso, la intimidación, la violencia o la flexibilidad.
Los peligros químicos es la exposición a humos, líquidos, gases, pesticidas o inflamables. Y los peligros biológicos es cuando hay más bien presencia o exposición de sangre, bacterias, insectos o residuos animales. Entonces, frente a toda esta gama de peligros, la salud ocupacional debe generar esfuerzos para ofrecerle a los trabajadores ambientes seguros. Creo que en algún momento lo mencionaba. Es poco probable que podamos eliminar el 100% de los peligros, pero sí deben darse esfuerzos para aminorar, ¿verdad?, el impacto que estos pueden ocasionarle al ser humano. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, qué sé yo, una fábrica de pinturas, yo no puedo decir, mira, voy a eliminar el peligro de los gases o el peligro de líquidos inflamables. Yo no puedo eliminarlo porque es propio de la naturaleza del negocio. Pero sí puedo hacer esfuerzos para que las personas que están expuestas a estas condiciones tengan una vida, ¿verdad?, segura o por lo menos su salud esté asegurada. El uso de equipo de protección, regulaciones, señalización, etcétera. Todo eso son esfuerzos de la salud ocupacional para poder afrontar los peligros. Y al respecto, resulta que en Costa Rica contamos, gracias a Dios, con una legislación en el ámbito de la salud que rige a todos los negocios. Y esta legislación específicamente, ¿verdad?, pues tiene algunos artículos o incisos precisamente que garantizan la obligatoriedad de las empresas a proteger la salud de las personas. Esas legislaciones a las que vamos a hacer referencia son la Constitución Política, la Ley de Riesgos del Trabajo, que es la 6727, y el Código de Trabajo, que es la Ley número 2 de la República. Es importante resaltar que en el marco legal de nuestro país, ¿verdad?, en la Constitución Política, los numerales 50, 56 y 66, así como el 274, pero del Código de Trabajo, y algunos reglamentos de salud ocupacional, se establecen deberes, derechos, normas y procedimientos que son necesarios para garantizar la salud y la seguridad de la población laboral del país. Y me parece que esto, ¿verdad?, pues es una enorme bendición, porque para nadie es un secreto que cuando algo no es normado o no es regulado, bueno, se sale de control, se generan problemas, se genera una gran cantidad de peligros, de riesgos, pero la legislación existe precisamente para abordar las limitaciones y las obligaciones que cualquier negocio que funcione en ese territorio debe cumplir. Si no cumple, pues obviamente va a tener que hacer frente a grandes sanciones, inclusive hasta el cierre, ¿verdad?, de un negocio. Entonces, en la Constitución Política, por ejemplo, en el título 5, el artículo 66 dice que todo patrono debe adoptar en la empresa las medidas necesarias para la higiene y la seguridad del trabajo. Y a mí me gusta siempre aquí resaltar esta palabra clave, debe. O sea, esto es una obligación. Ahí no dice todo patrono si quiere puede adoptar, si le parece puede adoptar, no. La Constitución obliga al patrón a que genere esfuerzos para que en las empresas o en la empresa que participa existan medidas que garanticen la higiene y la seguridad del trabajo. Entonces, si el día de mañana ustedes topan con una empresa tal vez pequeñita, ¿verdad?, algo muy reducido, y de pronto ustedes ven que ahí ni mascarilla le ofrecen y tal vez lo ponen en riesgo, y usted pues hace el reclamo y dice, mira, es que me parece que usted como patrón debería de ofrecerme o facilitarme, ¿verdad?, alguna herramienta, algo que me permita salvaguardar mi integridad, y que la persona le salga a uno con, no, es que eso es un negocio pequeño, aquí eso no aplica o no tengo plata para eso. Bueno, ahí inmediatamente hay que ir a hacer la denuncia,
porque en ningún momento de la Constitución se establece que sean obligaciones solo para grandes empresas. Dice todo patrón. Ahí incluyen pequeñas, medianas y grandes empresas. Luego en la Ley de Riesgos del Trabajo, la 6727, por ejemplo, en el título 4, artículo 195, se indica que se constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Entonces, ¿qué pasa con este artículo? Bueno, que se establece ya un marco de referencia de lo que es un accidente o una enfermedad de trabajo. Porque podría ser, ¿verdad?, que si esto no existiera, algún vivillo, por ahí algún patrón vivillo, frente a la enfermedad que presenta algún trabajador a causa de las labores que realiza, diga, no, eso a mí no me compete, eso no, a mí no me, yo no tengo responsabilidad alguna sobre eso. Y no, ya el marco legal establece que cualquier riesgo que esté presente y que haya generado un accidente o una enfermedad, automáticamente, ¿verdad?, debe ser contemplado como una condición a valorar. Inclusive, ¿verdad?, hay situaciones que muchos trabajadores sufren, ¿verdad?, a raíz de las labores que realizan, que no quedan con una incapacidad de 1 o 2 semanas. Inclusive hay situaciones que se agravan, como ahí lo menciona, o sea que lejos de haber una mejoría, el asunto se empeoró. Inclusive esa situación, ¿verdad?, de donde se extiende el daño o la afectación, es un riesgo, o sea, es contemplado o definido como un riesgo de trabajo. Y aquí a mí siempre me gusta pues contar un par de anécdotas, ¿verdad?, que de pronto nos hacen concientizar un poco más al respecto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa privada hace unos años atrás, donde pues lamentablemente uno de los colaboradores, conocido ahí pues por prácticamente toda la empresa, una persona muy sociable, su puesto pues le permitía interactuar con todos los departamentos, un muchacho, un señor bastante saludable, muy activo, de hecho a él le encantaba ir al gimnasio, tenía una condición física excelente y resulta que este señor tenía más o menos como 30 años de trabajar en la empresa y un día pues empieza a padecer de unos dolores fuertes en los ojos. Él va, se hace exámenes, ¿verdad? En primera instancia no aparece nada, la situación se le agrava y pues le empiezan a dar más seguimiento en otro lugar y se determina que lamentablemente él lo que tenía en los ojos era esta bacteria come carne. Yo no sé si ustedes han escuchado. Pues obviamente esto tristemente le generó la pérdida de un ojito y la pérdida de la visión del otro ojito en un 85%, o sea, prácticamente él quedó cieguito. Algo era súper impactante para todos los que lo conocíamos porque obviamente pues dice, desmejoró totalmente su salud y ahora bien, la pregunta era, ¿y de dónde? ¿Verdad? ¿De dónde adquirió él esta situación que le afectó a la salud? Pues se hace una investigación, inclusive tengo entendido que llegaron hasta unos peritos en salud a la empresa y se detectó que en el aire acondicionado de la oficina donde él laboraba estaba la bacteria come carne. ¿Y por qué? Porque en la empresa tenían, no sé, como 10 años de no darle mantenimiento a los aires acondicionados. Entonces, esto era, al evidenciarse, pues le generó al compañero la posibilidad de demandar por una suma millonaria, ¿verdad?, a la empresa y obviamente logró que le dieran una jubilación anticipada, pero por incapacidad permanente. Esto son situaciones definitivamente que representan riesgos de trabajo y
los patronos pues obviamente tienen que responder por esto. La compañera Cristel nos comparte por acá, yo tengo una compañera que tiene cierta edad y al estar en una estación rutinaria se le dañó el mango rotador, pues la tuvieron que operar. La empresa lo que optó fue por revocarle dicha estación. Sí, se da muchísimo, ¿verdad? Y precisamente esto obedece a problemas de salud ocupacional, un tema este, de un mal manejo, ¿verdad? En cuanto a la rotación, en cuanto a los tiempos, en cuanto a los movimientos, que tal vez para esta compañera no fueron estudiados correctamente. De hecho, también el otro ejemplo que yo les iba a compartir, muy parecido a esto, era una señora que también tenía muchos años de trabajar para la empresa, ella era como secretaria, una cosa así, y pues durante todos esos largos años mantuvo la misma silla, el mismo escritorio, y la labor de ella era recibir documentos. Lo que pasa es que en ventanilla, las personas cuando llegaban a dejarle documentos, la ventanilla, a ver si me voy a entender, estaba digamos a una altura superior a la del escritorio de ella. Entonces ella cada vez que llegaba alguien tenía que elevar totalmente el brazo, ¿verdad? Para recoger el papel, sellarlo, firmarlo, etcétera, y volverlo a poner en la ventanilla. Y resulta que parecería mentira, pero este movimiento de levantar el hombro, ¿verdad? Cientos de veces al día por 30, 35 años le generó un desgaste también en uno de las, de las partes del hombro y obviamente luego de que fue al médico, le hicieron exámenes y demás, la tuvieron que operar, pero lamentablemente no, la operación no salió bien y más bien ella quedó con el bracito como, ¿cómo decirlo? Bueno, ya no tenía movilidad el brazo. Y obviamente ahí también se determinó a través de un estudio que el daño que ella sufrió era una enfermedad de trabajo. Y obviamente le correspondía pues que la pensionaran, ¿verdad? Anticipadamente y la empresa pues tenía que asumir los costos, ¿verdad? De los tratamientos de ella. Eh, y obviamente pues en este caso no hubo una cultura preventiva, ¿verdad? Sino más bien reactiva. Se presentó la enfermedad, se presentó la demanda y entonces hasta ese momento la empresa dijo, bueno, hagamos un estudio, mejoremos las condiciones, el tipo de mobiliario, etcétera, para que las futuras personas que realicen esta labor no vayan a volver a sufrir de estos episodios. Entonces, sí, ¿verdad? Frente a la legislación en nuestro país, pues hay algo que permite cubrir, ¿verdad? O proteger al trabajador. Luego tenemos el Código de Trabajo, que es la ley número 2 de la República, específicamente en el artículo 284, dice que, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrono. Y aquí me gusta hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ver las obligaciones que tiene el patrono, pero también después vamos a ver las obligaciones del trabajador, porque ambas partes tienen, ¿verdad?, su participación. En el caso entonces de los patronos, por ejemplo, tienen la obligación de permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a salud ocupacional. Entonces, hay visitas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, hay visitas hasta de la Caja, hay visitas del Cuerpo de Bomberos, hay visitas del INSS, si la empresa tiene obviamente ahí alguna póliza especial, y estas visitas lo que hacen es verificar si las condiciones son o no seguras. Así que el patrón no puede negarse a que sin previo aviso lleguen alguna de estas autoridades y soliciten el ingreso a las instalaciones para hacer sus verificaciones. Otra obligación que tienen los patronos es cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Así que quienes han tenido la experiencia de recibir alguna capacitación en temas de salud ocupacional no ha sido por
por pura, como decíamos, por pura chiripa, no ha sido porque usted le ha caído bien al empleador, no ha sido por suerte. Es que eso es un cumplimiento, es una obligación que tiene el patrón de capacitar, de entrenar a sus colaboradores en muchos aspectos de salud ocupacional. Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. Proporcionar equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Este último tiene 3 partes. La primera parte, entonces, el patrón tiene que dar, tiene que facilitar, porque dice que proporcionar. Tiene que proporcionar todo el equipo de protección a cada uno de los colaboradores. Número 2, tiene que asegurarse de que esos equipos los usan. Y número 3, tienen que garantizar que los equipos funcionan. Entonces son 3 cositas que pertenecen a esta obligación. Ok, dice aquí la compañera Cristel, tengo una pregunta. A nosotros nos avisaron que la otra semana nos visita auditoría DECRA y quieren todo perfecto para quedar bien. ¿Y qué son ellos? DECRA, así tal cual lo está escribiendo. Porque podría ser alguna, porque es que digamos, DECRA me suena, ¿verdad? En lo que conocíamos antes como RITEVE, pero bueno, se escribe diferente. Si usted me lo está poniendo así con C, pues no sé. Tendría como que verificar, ¿verdad? Pero sí sería importante más bien que en el caso suyo, que es la interesada, obviamente haga tal vez la salvedad o la investigación, ¿verdad? ¿De qué es eso? Si fuera DECRA, bueno, no sé, pensaría yo que tal vez de pronto van a verificar la flotilla, no sé, de vehículos, pero vieras que no tengo idea, compañera, ahí le quedó mal con el dato. Ah, ok. Sí, lo curioso es que, ya le digo, si lo escribe así, tal cual, DECRA, déjeme buscar un momentito para ver qué me sale. No, es que me sale con K. Ok, para ver. No me sale solo con C. No tengo idea. ¿Qué podría ser? Creo que sí es con la K. Ah, bueno, si es con la K es lo, lo que conocíamos antes como RITEVI. Pensaría yo, ya le digo, que lleguen a verificar alguna plantilla de vehículos o maquinaria específica, ¿verdad? Para ver si cumplen o no, o están en regla o no. Pensaría que por ahí anda el asunto, compañera. En todo caso, ¿verdad? Usted menciona la palabra auditoría. Es importante cuando hablamos de que con gusto, de que los patronos tienen todas estas obligaciones, ¿verdad? Y no son las únicas, hay más. ¿Qué va a pasar? Que cuando caiga la auditoría, el patrón tiene que comprobar que todo esto se está cumpliendo. Ahí no basta con que el jefe o el mero mero diga, sí, yo cumplo. No, ¿verdad? La palabra en una auditoría tiene muy poco peso. Lo que cuentan son las evidencias. Entonces, obviamente, tienen que evidenciarse documentación, manuales, procedimientos, listas de asistencia, qué sé yo, a capacitaciones, y todo esto va a garantizar, o más bien va a verificar que hay un cumplimiento. Ahora vamos a ver las obligaciones del trabajador. Esto está en el artículo 285 y nos dice que todo trabajador debe acatar y cumplir. Y aquí otra vez resalto esas palabritas. Deberá. Esto es una obligación. Tiene la obligación de acatar y cumplir en lo que les sea aplicable con los términos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se promulguen y las recomendaciones que en esta materia les formulen las autoridades competentes. O sea, ya aquí la ley le dice a todos nosotros que somos trabajadores, usted tiene la obligación de acatar y cumplir
todo lo relacionado a salud ocupacional. Algunas de las obligaciones que se señalan en esta ley para los trabajadores son someterse a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado. Así que cuando nos hacen pruebas doping, eso no es porque se les ocurrió, eso es un cumplimiento a la ley. Hacer exámenes médicos en industria médica, yo sé que se hace bastante en exámenes de la vista, ¿verdad? Esto es parte de, y es importante que nos informen cuáles fueron los resultados de ese examen. Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional. Entonces, aquel compañero o compañera que dice, qué pereza, yo no quiero ir a eso. No, hombre, yo me voy a enfermar o yo voy a ver qué invento para no ir a la capacitación. Bueno, ahí estamos fallando, no a la empresa, estamos yendo en contra de una ley de la República. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. Muchas veces, ¿verdad? Se piden, a veces voluntariamente, otras veces sí son como a dedo, la participación de algunos compañeros y compañeras en lo que es la redacción, ¿verdad? La formulación de manuales o procedimientos en tema de salud ocupacional. Utilizar, y esta es la contraparte de la última obligación del patrono que les leía, porque dice que es obligación del trabajador utilizar, conservar y cuidar el equipo y los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se le suministren. Entonces, si somos de los que pensamos, estos lentes, de por sí yo no los pagué, no importa que se quiebren, no importa que los tire al piso y los patee. No, ¿verdad? Sí importa, porque la ley me dice que yo tengo la obligación de utilizarlos, de conservarlos y de cuidarlos, porque a fin de cuentas son activos de la empresa. Obviamente estamos claros de que mucho equipo de protección pues tiene una vida útil, ¿verdad? Específica, que ya va a llegar el momento en que estos ya cumplieron, ¿verdad? Su labor y van a tener que ser reemplazados, pero el reemplazo sea por el buen uso, no por un mal uso. Y otra instancia, ¿verdad? Que está sumamente, digamos que enfocada en temas de la salud, es precisamente la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Esta organización internacional se especializa en la salud pública de las Américas. Trabaja cada día con países de la región para mejorar y proteger la salud de la población. Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros, combate enfermedades transmisibles, ataca padecimientos crónicos y sus causas, fortalece sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastre. La OPS vela porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su parte para asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida, porque la salud es nuestro recurso más valioso. Algunas precauciones, ¿verdad?, que nosotros necesitamos tener para control de infecciones, porque recordemos que en el ámbito de industria médica, pues esto es bastante común, van a ser las siguientes. Precauciones como una higiene correcta de manos, limpieza y desinfección del lugar donde trabajamos, la seguridad frente a infecciones y medicaciones, evaluación de riesgos con un uso adecuado de equipo de protección personal, minimización de exposiciones potenciales y reprocesamiento de equipo médico reutilizable. Recordemos que en cuanto a las protecciones, veíamos semana pasada como las barreras de protección personal. Aquí también vamos a utilizar otro término que son los equipos de protección personal. Estos, como bien lo decía la legislación, el patrono debe facilitarlos y el colaborador, el trabajador, debe usarlos, cuidarlos y darles un buen manejo.
Estos equipos de protección obviamente van a depender del tipo de labor que realicemos. Básicamente, entonces los EPP son equipos, piezas o dispositivos que van a evitar que una persona tenga contacto directo con peligros de ambientes riesgosos, los cuales podrían generar lesiones y enfermedades. Obviamente, cuando las empresas toman la tarea de comprar equipos de protección personal, pues bueno, no se van a ir ahí donde el chino, ¿verdad? A comprar los equipos. Tienen que pensar en la adquisición de equipos idóneos, pero también deben hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de procedimientos se va a realizar? En función de esa información, va a darse una buena elección de los equipos de protección. También se pueden preguntar cuál será el grado de proximidad al paciente durante la realización de procedimientos, cuáles son las medidas barrera para detener la propagación de las infecciones y cuáles son los componentes del equipo de protección personal disponibles. ¿Qué probabilidad existe de tener contacto con sangre o fluidos corporales durante un procedimiento? Entonces, algunas de tantas preguntas que valen la pena hacerse para adquirir correctamente los equipos, ¿verdad? Que no vaya a ser tal vez a un plano un poco más rutinario, que dicen, mira, vamos a hacer una fiesta. Ah, ok, perfecto. Bueno, nos vemos, no sé, mañana a las 2 de la tarde. Y llegó el día de mañana a las 2 de la tarde y nadie llevó nada. A nadie se le ocurrió traer ni siquiera un refresco. Y empiezan a discutir, ¿y pero por qué nadie trajo nada? Es que acaso eso lo preguntamos. Nunca pensamos en si íbamos a tomar frescos, si íbamos a traer algo para picar, si íbamos a mandar a traer comida. Entonces, en la elección de todos los equipos de protección debe haber, ¿verdad?, un conocimiento previo, anticipado de los requerimientos o las necesidades. Y cada departamento va a tener sus particularidades. Importantísimo es evaluar el tipo de riesgo al que cada colaborador se va a exponer. Por ejemplo, hay que conocer dónde se van a poner los equipos de protección y una vez que terminen sus labores, dónde se los van a quitar. Hay que saber si hay suficiente equipo de protección para todo el personal o no, que no nos pase como el Titanic, ¿verdad? Que no había suficientes balsas para todos. Necesitarán asistencia cuando se use el equipo de protección. Hay equipo de protección que es difícil que uno mismo solito se lo ponga. A veces se ocupa, ¿verdad?, la ayuda de alguien para que sea correctamente colocado en el cuerpo. ¿Qué hacer con los elementos para desechar? O sea, no podemos tener el mejor equipo de protección, pero no haber considerado que se asigne un lugar específico para eliminar el equipo una vez que está contaminado. También establecer cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de manos inmediatamente antes y después, por ejemplo, de hacer asistencia a un paciente o inclusive de hacer algún tipo de labor, ¿verdad?, manual, ya en el ámbito, digamos, de fábrica. La colocación del equipo de protección personal tiene un orden y un orden que tiene un sentido, ¿verdad? Supongamos el siguiente escenario, que hay que atender, ¿verdad?, a pacientes que están presentando un cuadro de influenza o de virus respiratorios. Bueno, en esta situación lo correcto sería, primero, colocarse la protección facial. Esto incluye la protección de los ojos, o sea, los lentes de protección y las mascarillas. Luego se coloca la cofia, ¿verdad?, en la cabeza. Luego se colocan los guantes y por último la bata. Ese sería el orden. Por ejemplo, en cuanto a la colocación de los lentes, es importante utilizarlos de acuerdo al riesgo al que nos vamos a exponer. Las gafas nunca van a sustituirse nunca van a sustituir, los protectores de ojos. Creo que lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? O sea, los lentes que adquirimos en una óptica no deberían considerarse como sustitutos
de protectores para ojos. Es importante quitarse el protector del rostro, realizar limpieza y desinfección y realizar limpieza de las manos, porque generalmente ese tipo de protección, como vemos en pantalla, pueden reutilizarse. No es que haya que desecharlos inmediatamente. Entonces, si los vamos a reutilizar, es importante que cuando hayamos finalizado la labor se desinfecten, se limpien para guardarlos, qué sé yo, y poder reutilizarlos en una próxima labor. Las mascarillas, ¿verdad? Deben ser seleccionadas de forma adecuada dependiendo del tipo de evento que se vaya a, digamos, a exponer uno. Hay que quitarse las mascarillas, ¿verdad? También, una vez que ya se finalizó la labor, importante es que si hablamos de las desechables, como vemos en pantalla, para evitar confusiones, se les debería de cortar, ¿verdad? Los elásticos, de esta manera quedan ya inservibles para que nadie por error vaya a reutilizar una. Y obviamente desecharlas en lugares específicos para esto. No deberíamos de mezclar mascarillas con desechos comunes, como lo vimos la semana pasada. La cofia, por su parte, también hay dos tipos, ¿verdad? Los desechables y las reutilizables. Cuando son reutilizables, obviamente estamos hablando que son de tela y estas, una vez que se utilizan, deben ser llevadas a lavar. En cuanto a los guantes, estos deben siempre, a la hora de colocarlos, cubrir completamente los puños de la bata, como se ve en la imagen. Y también estos pues son de un solo uso. Una vez finalizada la tarea, se deben desechar. Y finalmente, ¿verdad? En temas del uso de batas quirúrgicas, es importante que se seleccione la bata adecuada a la actividad y la cantidad de fluido que se prevé encontrar. Si la bata no es resistente a líquidos, se debe usar un delantal impermeable. Y obviamente, también como lo decíamos en el caso de mascarilla y guantes, cuando usted finalizó, pues debe quitarse la bata lo antes posible, colocarla en el receptáculo asignado para esto y obviamente lavarse las manos. Porque todo contacto que tengamos con ese tipo de equipos de protección, pues va a generar contaminación en nuestras manos y nosotros somos muy dados, bueno, no sé ustedes, pero a mí me pasa que cuesta muchísimo no estarse tocando la cara. Y obviamente a través de esos movimientos es donde lamentablemente muchas veces se hacen las transferencias, ¿verdad? De virus, de bacterias, etc. Bien, en la parte de abajo del material que acabo de presentar van a encontrarse este pequeño video donde de manera muy clarita se explica el orden en que se debe colocar todo el equipo de protección y el orden en que se tiene que quitar el equipo de protección. Así que yo les voy a pedir por favor que en los próximos minutos, una vez que yo finalice la clase en vivo, ustedes se den a la tarea de ver el video y de tomar nota del orden, tanto de la colocación como de quitárselo, porque podría ser que por ahí haya alguna preguntita. No sé si hay alguna consulta acerca de lo que hemos desarrollado. O alguien quisiera hacer algún comentario, algún aporte que permita, ¿verdad? Aprovechar el tema que hemos cubierto hoy. Excelente, Cristel, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, si no hay dudas y pues no están con ánimos de participar, entonces dejamos la clase hasta acá para que tengan tiempito de ver el video con tiempo, puedan tomar nota y recordarles que el examen pues también ya está disponible en plataforma, como lo vemos acá. Cierra el 10 de abril, o sea, de hoy en 8 a las 12 mediodía. Ya, pues gracias a Dios, la próxima semana, chicos, empezamos con módulo nuevo.
Y quería pues comentarles una particularidad de ese módulo para que quede aquí en el video de una vez. Resulta y sucede que el módulo número 4, que es el que nos corresponde, se llama norma ISO 13485, que es la norma de dispositivos médicos. Este módulo, al igual que los anteriores, son 4 semanas, pero a raíz de los contenidos, ¿verdad?, que se abordan ahí, y también con el ánimo de que ustedes de pronto se puedan familiarizar con la metodología de clases asincrónicas, el módulo, o sea, las 4 semanas van a ser asincrónicas. Lo que vamos a hacer para que nadie se me vaya a perder o a desorientar es que igualmente yo cada jueves durante las próximas 4 semanas les voy a poner un mensaje en el WhatsApp y les voy a decir, bueno muchachos, recordemos que hoy estamos en semana 1. La semana siguiente, muchachos, recordemos que estamos en semana 2 y así sucesivamente para que no pierdan el hilo. Recuerden que la clase asincrónica consiste en que ustedes no tienen que conectarse a una clase en vivo, sino que el material, llámese la presentación, videos de apoyo y la explicación de la clase, van a estar disponibles para que ustedes puedan verlo cuando quieran, pero dentro de la semana. O sea, no es que van a malinterpretar o a pensar de que, mira, entonces la otra semana yo no voy a hacer nada, mejor en la semana 2 hago semana 1 y semana 2. No, no se puede. Tienen que llevar el mismo orden, solamente con la salvedad de que no tienen que esperarse a un día jueves para ver la clase en vivo, sino que perfectamente la pueden ver la grabación, ¿verdad? Cualquiera de los otros días, pero entre jueves y jueves. Igualmente la dinámica de un examen por semana, eso no cambia. En todo caso, si alguien pues tuviera alguna situación ahí necesaria de externar, yo no es que me voy a desentender de ustedes, siempre voy a estar al pendiente del correo electrónico, ¿verdad? En caso de que ocuparan asistencia. Pero es importante que entonces eso lo consideremos. Esta situación, repito, solamente la hacemos en el módulo 4 y no es algo nuevo, todos los años, ¿verdad? Lo hemos hecho. Siempre el módulo 4 va a ser asincrónico. No sé si les queda clara ese detalle que estoy dando, chiquillos. ¿Me confirman? Profe, una pregunta. Sí, claro. La otra semana sí hay clases así, igual, como esta. No, ya como la otra semana empezamos el módulo 4, Ajá. entonces a partir de la otra semana ya va a ser asincrónico. Ok, 4 semanas así, Correcto. asincrónico. Sí, Está señora. bien. Correcto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Aquí también el ánimo, ¿verdad? Es para aquellos que nunca han tenido tal vez la experiencia de llevar una capacitación en línea, como la que estamos dando. Es importante de que también conozcan esta otra variación, porque en muchas universidades, inclusive en el INA, muchos de las clases se manejan así, ¿verdad? De una forma asincrónica. Esto le permite al estudiante, ¿verdad? Repito, aprovechar o conocer una forma distinta de aprendizaje. También los ayuda a que se organicen mejor con el tiempo, a que mantengan un rol de puntualidad, ¿verdad? Y de entrega. No significa que vamos a bajar ahí como la atención, ¿no? Siempre es con mucho interés, obviamente, en el proceso. Y también inclusive a nivel laboral en las empresas, muchas veces los mandan a hacer capacitaciones a distancia, llaman ellos, ¿verdad? Que esto va a significar precisamente una dinámica parecida a la que acabo de explicar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? De mi parte está claro, profe. Ok, gracias. Excelente. Eh, Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, eso sería lo que tendríamos asignado para el día de hoy. Les dije al principio que la clase hoy era cortita, pero en todo caso yo me mantengo ahí
al pendiente del correo electrónico si surgiera alguna preguntita, inclusive hoy, para poder darle seguimiento. Muchísimas gracias a los que se conectaron y pues estamos en contacto. Ponerle muchas ganas, ya ustedes concretaron el 50% del programa, así que estamos más cerca de lograr eso que tanto, pues probablemente ustedes anhelan, ¿verdad? Que es ya tener su técnico en control de calidad para dispositivos médicos. Así que ponerle muchas ganas, chiquillos, y ahí estamos entonces comunicándonos. Que tengan una buena noche. Buenas noches, profe, gracias. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con todo gusto, Steven, buenas noches.